Sí, hola Ali. Voy a darle de repente un ratito el video a Juan para que ya lo puedan ver. Hola, buenos días. Sí, te escuchan, Juan. Ahí lo pueden ver a Juan. Está conectando su cámara. Bien, buenos días. Eh, una vez más, Tu cámara estamos más. aquí. Ahora estamos en el módulo 3 y como saben, en las palabras claves, adaptación en base a ecosistemas en ecosistemas del desierto. Quizá desierto sea una palabra poética, muy amplia y seguro más de uno de los asistentes va a pedir explicaciones sobre régimen de precipitación, tipo de cobertura de suelos, características de los regímenes de evapotranspiración, en fin, pero en un título quizá más preciso está referido a tierras secas, ¿no? A zonas áridas, semiáridas, de las cuales nuestros invitados nos van a dar precisión. Hoy día está con nosotros Elena Brand y Martín Obermayer. Elena viene del Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áreas, el famoso IADISA. Y Elena es todo un personaje en el tema en América Latina y a nivel mundial. ¿Bien? Y nos va a hablar sobre cómo se va a dar esto de la adaptación en base a ecosistemas, pero en ecosistemas desérticos, ¿no? Ecosistemas que ella va a precisar qué hay debajo de la categoría desiertos. Martín nos va a presentar un caso, ¿no? Nos va a presentar un caso en el cual vamos a poder ver eh, dos conceptos que parece que no nos asocian mucho a las zonas áridas, ¿no? Que es el tema de la adaptación básica, pero desde la perspectiva de la biodiversidad y conservación, porque las zonas áridas tienen biodiversidad y también hay que cuidar a las zonas áridas. Entonces, su trabajo, que tiene unas características interdisciplinarias, que lo menciona como caso transversal, nos va a mostrar la recuperación de tierras degradadas, protección de la vegetación ribereña, agricultura sostenible a pequeña escala y rehabilitación de cultivos. Entonces, creo que va a ser una hora y media inolvidable. Entonces, sin más preámbulos, le damos paso a nuestra Elena No, Abraham. no, primero voy a dar las indicaciones, Juan. ¿Te parece? Muy bien. Ah, porque recién Entonces, están entrando a la sala. ya. Así que voy a Elena, apagar espera un ratito que va a un dar unas ratito. indicaciones técnicas María Paula. Sí, bueno, buenos días primero con todos, buenas tardes a algunos. Ya somos 35 en las, no, 40 en la sala. Quería seguir dándoles las bienvenidas y Juan ha hecho un resumen de lo que vamos a tener el día de hoy en el webinar. Mi nombre es María Paula Estrada y bueno, más o menos me encargo de la parte técnica y la organización del webinar con el moderador, con los asistentes y con los presentadores del día de hoy. Quería darles la bienvenida bien a Elena Abraham y a Martín Obermayer, que van a hacer el día de hoy la presentación del módulo 3, como ya comentó Juan, en AVE con especial referencia a ecosistemas áridos, como también ya lo mencionó. Eh,
Antes de comenzar, quería hacer algunas indicaciones técnicas muy sencillas, son tres nada más, para poder llevar en paz el webinar y con tranquilidad y mucha paciencia por el tema de conexión. Lo primero es que para las exposiciones y comentarios de los presentadores y moderador Juan Torres, les pedimos un poco de paciencia, ya que Juan tiene que dar el pase a cada uno de ellos. La conexión es distinta en cada país, por eso le pedimos un poquito de paciencia, ya que se demora un poco segundos, dependiendo del país donde estén, en llegar el audio. Luego les pedimos, el segundo punto es que les pedimos que para la ronda de preguntas que va a ser finalizando la presentación de Martín y los comentarios de Juan, marquen el clic derecho sobre mi nombre y escojan comenzar chat. Mira, si se les complica mucho, les pediría que en el mismo chat puedan poner el nombre de la persona a la que le quieren dirigir la pregunta y a continuación la pregunta que quieren hacer. Para levantar la mano en caso de dudas, emergencias o cualquier problema que tengan de volumen o técnico, hay una carita al lado derecho del chat donde pueden presionar y encontrar una lista de una serie de pedidos. Yo inmediatamente me comunicaré con el moderador o con la persona a la que vaya dirigido. Eh, Sin nada más que decir, les doy la bienvenida y le doy paso primero a Juan para que haga nuevamente la presentación, Elena, porque ha seguido entrando gente y recién se están poniendo un poquito al día. Entonces, Juan, ¿te parece si vuelves a hacer así un resumencito de lo que va a haber hoy día? Así que bueno, yo me despido hasta la ronda de preguntas, voy a estar conectada para cualquier duda. Eh, Bienvenidos. Gracias. A ver si digo lo mismo. Y ya. Sí, porque hay bastante gente nueva que nos está saludando. Así que, Sí. nuevamente. Bueno, muchas gracias por venir antes que nada. Es una reunión en la que veo que hay varios países y que de alguna manera nos unen a través, o que nos unimos a través de un tema común para nosotros, que son las zonas áridas, ¿no? Eh, Elena es la primera que va a intervenir. Elena es actualmente la directora del Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas, el IARIZA, y es una investigadora que tiene muchos años en el tema, destacando en especial algo que me parece que es importante y seguro de alguna manera lo percibí, que es el carácter histórico de los trabajos ambientales, de ecosistemas, en este caso especialmente referidos a las zonas áridas. En el caso de Martín, que está desde Bahía, ¿no? En Brasil, es un joven investigador que trabaja también el tema de las zonas áridas, pero destacando dos componentes que son importantes y que a veces no los asociamos a las zonas áridas o desiertos, y es la biodiversidad. En los desiertos, en las zonas áridas, hay mucha diversidad, hay muchos endemismos, y el tema de la biodiversidad y su conservación son parte de la agenda de estos ecosistemas y es parte de las preocupaciones eh, cuando comiencen a dar indicios más fuertes de los que ya tenemos del cambio climático en estos ecosistemas. Entonces, nos acompañan estos dos investigadores de América Latina y estoy seguro que va a ser una experiencia muy bonita en esta hora y media de encuentro. Sin más, le doy pase a Elena Brand. Elena, 30 minutos y yo voy a hacerte alguna seña cuando esté cerca al límite del tiempo. Elena, ¿estás lista? A ver, están
en este momento. Ahí está Elena. Helenísima, buenos días. Buenos días, acá son las 11:10 de la mañana. ¿Ya? Muy bien. Adelante. Espera, Elena, que están conectándote el micrófono. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Les decía que les doy los buenos días, los buenos medios días y las buenas tardes a todos los y las amigos. Buenas noches. Y las buenas noches, probablemente. Sí, a todos los amigos que están aquí hoy reunidos. La idea es que hablemos un poquito de desiertos y de tierras secas, vinculando lo que es la adaptación y el desarrollo en nuestras tierras secas. Porque, bueno, los que vivimos en las tierras secas nos damos cuenta que son tierras que necesitan ser un poco más conocidas y difundidas, tanto en sus restricciones como en sus oportunidades. Nuestra charla fundamentalmente se va a basar en el concepto de tierras secas y desiertos, cómo se extienden en el mundo, en América Latina, el valor en bienes y servicios ecosistémicos de las tierras secas, lo que llamamos la resiliencia de tierras secas y los procesos de adaptación, el problema ambiental de mayor envergadura que las afecta, que es la desertificación, y los modelos de desarrollo en tierras secas. Vamos a terminar con sinergias entre desertificación y cambio climático y con ejemplos de prácticas de adaptación basadas en ecosistemas, su relación con prácticas ancestrales y conocimientos tradicionales en manejo del agua, agrobiodiversidad y producción. Todo esto en media hora, así que esperemos poder hacerlo. ¿Me escuchan bien? Supongo que sí. Lo primero es explicarles qué entendemos por tierras secas. Tierras secas es como un gran paraguas en el que se engloban todas esas tierras que tienen algún problema relacionado con el aprovisionamiento de agua. Para clasificarlas utilizamos el índice de aridez, que es utilizado por la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la UNCCD, para clasificar a las regiones de acuerdo con la categoría de aridez. Así tenemos desde un hiperárido con un índice de aridez mayor a 0,05 a un árido entre 0,5 y 0,20, un semiárido que llega al 0,45 y un subhúmedo seco que es mayor de 0,70. Cuando nosotros hablamos de desiertos, nos referimos a las tierras secas que se localizan desde el punto de vista del índice de aridez entre las regiones hiperáridas y las áridas. Y acá tenemos un viejo mapa del PENUMA, en donde están todas las tierras secas del mundo, que conforman el 30% de las tierras emergidas, con 151 países y millones de personas afectadas por los problemas de degradación. La línea roja que vemos es la línea de Brand, que separa a los países en desarrollo de los países que están en vías de desarrollo. Y esto es lo que pasa en nuestra América Latina. En nuestra América Latina, nuestras tierras secas se dividen fundamentalmente en lo que llamamos la gran diagonal árida de América del Sur, que implica todas las tierras que vienen desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, una inmensa diagonal que combina toda la diversidad de ecosistemas que aparecen en esta inmensa franja latitudinal. Y por supuesto, formando casi una Y, ¿no? En el noreste del continente, el nordeste de Brasil, aparecen las tierras secas del Planalto brasilero, que son las que conforman el otro gran arco de aridez de nuestro subcontinente. Nos vamos a estar un poquito en la presentación en los servicios ecosistémicos de las tierras secas. Nuestras tierras secas proveen múltiples bienes y servicios, desde los que plantean la biodiversidad, que son organismos excepcionalmente adaptados a ambientes de condiciones extremas y variables, el almacenamiento de carbono, que
Misteriosamente, las tierras secas son donadoras de carbono, principalmente en el suelo. La energía, recursos provenientes de energías alternativas como la solar, el viento, la geotérmica, el turismo, por ejemplo, los vastos paisajes y territorios abiertos de las tierras secas, que además constituyen culturalmente un tremendo tesoro. No por casualidad las tierras secas son las que han generado las 4 religiones monoteístas de mayor dispersión en el mundo, las que llamamos las religiones del libro, ¿no? Y desde el punto de vista de la utilización, el forraje y el ganado, algunas de las densidades más altas de ganado en el mundo se encuentran en las tierras secas, desde cabras a camellos, variedades inmensas de animales domesticados, fuentes de carne, leche, fibras y cueros. Desde el punto de vista de los recursos hídricos, es el bien más escaso de las tierras secas y sin embargo son importantes fuentes de agua para el abastecimiento humano y animal y proveen soporte para múltiples actividades. Varían las cuencas desde muy bajas densidades, menos de una persona por kilómetro cuadrado, a densidades altísimas, como por ejemplo en el caso de la ciudad de Lima, una mega ciudad situada en el hiperárido, con más de 400 personas por kilómetros cuadrados. Y si hablamos de producción de alimentos, ahí está, aunque parezca mentira, el punto fuerte de las tierras secas. Son intensamente utilizados para la producción y muchas de las mayores cosechas de alimentos, como el trigo, el sorgo y el mijo, son originarios de tierras secas. Muchas de estas variedades silvestres son de centros de origen de tierras secas y sirven como fuentes de material genético vegetal para el desarrollo de variedades resistentes a la sequía. Y esto nos pone en contacto con un punto que yo quisiera poner a consideración de todos. En los manuales de texto estamos acostumbrados a decir que las tierras secas tienen muy baja resiliencia, que son ecosistemas muy frágiles. Ahora, yo me pregunto, y creo que Juan va a estar de acuerdo conmigo, ¿cómo puede un sistema ser frágil si es capaz de reaccionar inmediatamente ante un mínimo estímulo, positivo o negativo? Si el impacto es negativo, como el uso excesivo o el mal uso del agua, se llega a la desertificación. Pero si los impactos son positivos, por ejemplo, un buen uso del agua, que de hecho es un recurso escaso, surge, por ejemplo, un oasis con alta capacidad de producir alimentos. Entonces, este es un concepto que quiero que conversemos. No confundamos sensibilidad y resistencia con fragilidad. Las tierras secas son sensibles a reaccionar rápidamente, positiva o negativamente, a impactos positivos o negativos. Y ahí mismo radica su fuerza y la oportunidad de intervenir con mucho éxito en su capacidad de regeneración y sustento. Tenemos en las tierras secas un despliegue de estrategias para adaptarse a los cambios. Y este es un punto que quiero que tengamos muy en cuenta. Cambios, ya sean cíclicos o excepcionales, en respuestas que están ligadas a la memoria colectiva y a la reproducción social. Prácticas que organizan las acciones en materia de recursos naturales y que permiten a los grupos sociales dialogar con el cambio y adaptarse a él. Estas condiciones nos permiten superar los umbrales de incertidumbre que caracterizan a las tierras secas, colocando a los grupos sociales sobre un amplio margen por encima de las condiciones de variabilidad. En las tierras secas, estas consideraciones ponen el concepto de resiliencia a un nivel muy alto y ofrecen un ejemplo para otros ecosistemas en todo el mundo que también se ven afectados por las condiciones de variabilidad asociadas con el escenario de cambio climático. Lo que les estoy presentando en esta diapositiva es 2 ejemplos que me parecen altamente sensibles. Es Ximú, en la costa árida, hiperárida del Perú, y Petra, en el lejano oriente.
Entonces decíamos que los habitantes de estas tierras secas, como queda testimoniado por estas imágenes, han sabido dialogar a través de milenios con los escenarios de incertidumbre que se extenderán a otras áreas en el futuro cercano y que constituyen una de las principales preocupaciones de las convenciones ambientales internacionales y de los estados nacionales. Me parece que el caso de los humedales de tierras secas es uno de los ejemplos que necesitan de menos palabras y más imágenes para darnos cuenta de lo que significa un ecosistema con una tremenda capacidad de recuperarse rápidamente de los impactos. Aparecen como tierras muertas en épocas de sequía, en donde el agua no llega, y ante el menor estímulo, ante la menor humedad, resucitan en un impacto de vida, en una explosión de vida. Entonces decíamos, para cerrar esta parte, que los ecosistemas de tierras secas proveen una amplia gama de bienes y servicios, soportan una flora y una fauna y poblaciones humanas únicas en el mundo. Por lo tanto, la inversión en el desarrollo y la conservación de estos bienes y servicios pueden aportar mucho a los pobladores de las tierras secas y al mejoramiento de los estilos de vida, la seguridad alimentaria y el alivio de la pobreza. Sin embargo, las tierras secas están en riesgo de procesos irreversibles de degradación, esto es la desertificación, la pérdida a largo plazo de su capacidad de soporte para la producción de bienes y servicios. La desertificación en las tierras secas aumenta las condiciones de pobreza y amenaza la calidad de vida de los pobladores que muchas veces más dependen de los recursos naturales. Muchas veces estas personas se encuentran entre los más pobres del mundo. Y estos procesos de desertificación están acotados y estudiados desde una de las convenciones de Naciones Unidas que la clasifica como la identifica como la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, fundamentalmente variaciones climáticas y impactos humanos adversos. O sea, que para trabajar en desertificación, fundamentalmente tenemos que guiarnos por la condición natural de fragilidad que estamos trabajando, variabilidad climática y fundamentalmente la sequía, y actividades humanas que sobrecargan y que le piden al sistema más de lo que el sistema puede dar. Ahí se produce la degradación. Esto tiene una gran extensión, la desertificación en el mundo y sobre todo en América Latina, donde de 1.750 millones de hectáreas que componen las tierras secas, 360 millones de hectáreas están desertificadas. Pero decíamos que la desertificación es el problema ambiental de las tierras secas. Y el problema ambiental es un problema complejo, sistémico, que afecta a la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y comprende múltiples procesos que abarcan desde factores biofísicos, socioeconómicos, políticos, institucionales, teniendo en cuenta permanentemente dos dimensiones: la dimensión espacial y la dimensión temporal de este fenómeno. Yo les quiero presentar acá dos esquemitas que nos permiten estudiar la desertificación, contemplando que eso es la relación directa entre el soporte físico-biológico y los usos que los grupos humanos hacen de ese soporte físico-biológico, y que esto lo tenemos que manejar fundamentalmente a través de dos ejes: una escala temporal y una escala espacial. Aquí lo vemos más claramente, en donde relacionamos este mundo del soporte físico-biológico con las demandas de los grupos sociales en el espacio y en el tiempo, y nos dan los estilos de utilización de los recursos que en definitiva nos van a dar cuáles son los estilos de desarrollo que estamos imponiendo sobre estas tierras secas. Si los estilos de desarrollo son sustentables, no se producen impactos. Pero si los estilos de desarrollo no son sustentables, tenemos la desertificación y los impactos ambientales con toda su variación. Ahora, ¿entre cuáles modelos de desarrollo de tierras secas podemos elegir? A mí me parece básico que nos pongamos de acuerdo
en esta propuesta, porque existe un modelo, un dilema entre los modelos de desarrollo de las tierras secas. Vemos que la desertificación se ve favorecida por modelos de desarrollo que no han tenido en cuenta la complejidad ecológica de las tierras secas y las necesidades y demandas de su población y de su bagaje cultural e histórico. Pero no logramos abrir el debate sobre qué modelo de desarrollo queremos para tierras secas, para nuestras tierras secas. Por eso me pareció importante traer a consideración a este foro cuáles son los extremos entre los que podemos elegir. De acuerdo al Global Desert Outlook del PNUMA del 2006, de la que tuve la suerte de participar, podemos elegir desde un extremo que podemos denominar el escenario Cadillac, que implica una tremenda transformación de las condiciones naturales de las tierras secas, con importantes inversiones de capital e infraestructura, creando tremendas condiciones de artificialización y dependencia. No hace falta nada más que pensar en Las Vegas o en las grandes ciudades del Golfo. El otro extremo es dejar todo como está, clausurando el ambiente en una botella. Y en el medio de estas dos opciones, que son opciones extremas, hay un modelo que para mí es el más apropiado, y es lo que han hecho nuestras sociedades tradicionales desde siempre, con sus conocimientos ancestrales, el desarrollo por sectores más favorables. Esto significa desarrollar aquellos sitios con mejores condiciones para el asentamiento y la producción, los márgenes fluviales, los valles fluviales, las terrazas, los corredores, los pequeños oasis, y restaurar y conservar el resto del territorio. Esto nos pone en contacto con la tercera parte de nuestra charla, que son las sinergias entre desertificación y cambio climático global. Solamente para que ustedes vean las relaciones entre los modelos de desarrollo no sustentables y los escenarios de calentamiento global y desertificación para el siglo XXI, el escenario de Business as Always coincide en insustentabilidad con el escenario Cadillac en desertificación. No vamos a poder seguir manteniendo nuestros sistemas si nos quedamos con esos escenarios. De todas maneras, yo quiero comentar, antes de pasar a hacer un breve panorama por algunas prácticas de adaptación sustentables en las tierras secas, que cualquier modelo que elijamos, la ciencia y la tecnología tienen que ser las bases para la toma de decisiones. El desarrollo de nuestras tierras secas debe basarse en un profundo conocimiento del estado actual de los ecosistemas, su resiliencia, los procesos que las afectan y sus respuestas adaptativas. Y quiero resaltar en esto el rol de la ciencia y la tecnología y de los observatorios nacionales e internacionales que nos proveen información sobre estas cuestiones. Voy a pasar ahora al final de la charla, en donde quiero mostrarles muy rápidamente algunas prácticas de adaptación basadas en ecosistemas relacionadas fundamentalmente con el manejo del agua, la agrobiodiversidad y la producción, que permiten una respuesta acertada ante el cambio climático en ecosistemas del desierto, aportando a disminuir el riesgo de desastres en tierras secas, reducir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. Y por supuesto, permanentemente, su relación con prácticas ancestrales y con conocimientos tradicionales. Voy a tratar de hacer un esfuerzo para mostrarles ejemplos de distintas tierras secas del mundo para que vean las convergencias en los procesos de adaptación. Vamos a empezar con el agua, un bien escaso y un bien que es estratégico en el desarrollo de las tierras secas. Acá a la izquierda es una toma de agua en Machu Picchu, que si bien no es una tierra seca, es un ejemplo de cómo una tecnología puede mantenerse a lo largo de los decenios y de las centurias, trabajando permanentemente. Y en el otro lado, una niña en el cercado brasilero que va a buscar agua como lo han hecho sus mayores desde siempre. Prácticas de manejo sustentable del agua en el desierto del Monte, en Argentina, donde yo vivo,
en donde los pobladores tienen que hacer cosecha del agua de lluvia y hacer represas para mantener el agua durante las épocas de sequía anual para el alimento de sus animales, tanto equinos como cabras fundamentalmente. Y cómo estas técnicas pueden avanzar al punto de un conocimiento profundo del sistema, en donde en los momentos en que no hay agua, por las escasas precipitaciones, estamos hablando de menos de 180 milímetros por año, no alcanza el agua, los pobladores saben muy bien dónde recurrir para cavar lo que acá llamamos un ramblón o un jaguel, y a lo largo de los territorios que ellos conocen profundamente, encontrar el agua en el sustrato, fabricar el acceso a través de excavaciones hechas con pala y con pico, y que se mantienen a través de los siglos. Este jaguel tiene por lo menos 200 años en el desierto de Mendoza. Y estas son las prácticas que utilizan los pobladores para recuperar el agua de los pozos baldes, revistiéndolos con madera de algarrobo y sacando el agua a través de una manga que la ponen a disposición de los animales. Esto se almacena en las casas y se purifica a través de filtros, como el que ustedes ven acá, hecho con piedra pómez, y se deposita para el uso diario. Y esto además se utiliza para producir cultivos, en estos casos pequeños oasis, huertas familiares, siempre en el mismo lugar. Pero quiero traer acá algo que aprendí con mis amigos peruanos, cómo las técnicas tradicionales están registradas en todas partes, en este caso los mochicas, en el Museo de Sitio del Señor del Zipán, que muestra cómo vencieron al desierto desviando el agua de los ríos mediante canales artificiales. Es un desarrollo en ingeniería hidráulica que aún no ha sido superado. Y con esto plantaban maíz, frijoles y otros cultivos en lugares donde en este momento impera el desierto. Otras sociedades tienen otra manera de responder ante las demandas de las tierras secas. Podemos embalsar nuestros ríos superficiales, crear diques, crear embalses y transformar el desierto en un oasis productivo. En este caso, el oasis de Mendoza, muy conocido por sus vides, por sus olivos, que tiene unos vinos que son conocidos en todo el mundo. ¿Y cómo se ha logrado esto? Transformando el desierto en oasis productivos. Pero podemos llegar al otro extremo, en donde la transformación es tan profunda que prácticamente ni nos damos cuenta que estamos en una tierra seca. Esta es la ciudad de Riad, en el Reino de Arabia Saudita, en donde se vive de una manera absolutamente lejana a lo que son las condiciones naturales. Y nuevamente Petra, y acá a la derecha, algo que quiero mucho, que es el Camino del Inca, en este caso en Chile, a la altura de Peine, en Atacama, que nos muestra otros tipos de adaptación a las tierras secas que han logrado sobrevivir aún sin la gente que fue la que los diseñó. Esto nos da una idea de la potencia de estas adaptaciones que permiten sobrevivir a los cambios a lo largo de milenios. Y me quiero centrar ahora en algo que es una adaptación que se repite en todas partes del mundo, que es la construcción con los materiales locales, en este caso adobes, materiales de tierra cruda, que lo podemos volver nuevamente a ver desde el Museo de Sitio del Señor de Zipán, y cómo siguen utilizándose en todas partes del mundo como las construcciones típicas de las tierras secas. Estas son tecnologías y prácticas de adaptación
que están siendo reelaboradas en muchas partes del mundo, entre otras partes en mi propia institución, para plantear que se puede seguir construyendo con estos materiales adaptados a los nuevos requerimientos de las sociedades más modernas y sobre todo en territorios como el nuestro, donde tenemos problemas de terremotos. Y bueno, no quiero dejar de mencionar algo que me parece fundamental y que ya lo dije antes, y es que nuestras tierras secas son lugares emblemáticos desde el punto de vista de lo sagrado. Desde lo sagrado, tanto para las grandes religiones monoteístas como para los pueblos y las culturas que ya no están con nosotros, por ejemplo, en la zona andina o los aztecas. Y ahora, rápidamente, algunos procesos de convergencia de prácticas de adaptación para producir en las tierras secas, que es increíblemente maravilloso ver cómo coinciden en distintas partes del mundo. Acá a la derecha son andenes, terrazas de cultivo en la zona andina, y a la izquierda es lo mismo en las montañas del Atlas, en Marruecos, en el otro extremo del mundo. Lo mismo acá, andenes de cultivo, un poquito al oeste de la ciudad de Lima nomás, y acá andenes de cultivo en Marruecos. Y nos fuimos a China. En China, procesos igualmente de trabajos de recuperación de la vegetación natural para protegerse de la erosión eólica y de la deflación eólica a través de la reimplantación de especies nativas. Y en todas partes del mundo lo mismo. Acá, en un trabajo de campo con mi querido Juan Torres, en la Reserva Telteca, en Mendoza, donde estamos tratando de reintroducir algunas especies, en este caso, Prosopis, mostrando cómo se puede incentivar el uso de energías renovables, en el caso de la energía solar o en cocinas solares, y en Marruecos nuevamente en la reintroducción en viveros con comunidades de especies nativas para reforestar. Nuevamente en Marruecos y en otras partes del mundo, para que veamos las convergencias en una de las prácticas de adaptación más difundidas, las relacionadas con el pastoreo. En este caso, en Marruecos, en Mendoza, en el desierto del Monte, y vemos cómo la gente se esfuerza por conseguir forraje para sus animales, y en este caso, llamas en la zona andina. Y ya vamos a terminar. Les quiero mostrar la gran potencia que tiene el uso de la ganadería de camélidos en todas partes del mundo, tanto en la zona andina meridional como en la septentrional. En este caso, lo de abajo son guanacos, que en Mendoza se utilizan como esquila. Volviendo a técnicas productivas, esto es en Marruecos nuevamente, el argán, que muchos de ustedes sabrán que con esta pequeña fruta del argán se producen muy, pero muy importantes aceites cosméticos y que sirven para desarrollar una industria cosmética muy importante en todas partes del mundo. Y nuevamente, en el monte, en este caso el algarrobo, que es el árbol sagrado para todas las culturas del desierto del monte, donde a través de las chauchas se puede recuperar forraje. El junquillo, Esporbolus rigens, que se utiliza desde épocas ancestrales para elementos de limpieza, y algo que tiene que ver con el patrimonio, el desarrollo de artesanías, en este caso en la izquierda, sí, en Mendoza, en el desierto del Monte, y fíjense la convergencia en Marruecos, prácticamente los mismos telares y la misma gente. Y siguiendo con la producción, nuevamente en Marruecos, estamos haciendo un salto de una tierra seca para otra, los mercados, en donde ponemos a disposición los productos que sacamos
de nuestras tierras, mayormente, acá hay un componente de género importante, las responsables son las mujeres de poner en valor estos productos. Y un tema que probablemente tocará mi colega en la próxima charla, lo valioso de la biodiversidad en las tierras secas, en este caso los humedales. Y para terminar, algunos ejemplos de lo que no debemos hacer en las tierras secas. Provocar la desertificación por un uso no apropiado, por las quemas, por las rozas, por la sobreexplotación, por la deforestación del bosque nativo, que nos pone a merced de desastres naturales como la sequía, que pueden acabar con el buen vivir de la gente en las tierras secas. Y eso es todo. Solamente para terminar, les quiero decir que lo más importante para entender en medidas de adaptación, adoptarlas y adaptarlas, es escuchar a nuestros pobladores de las tierras secas, que son los que mejor manejan estas técnicas y que han sabido sobrevivir y adaptarse durante milenios. Y eso lo hace muy bien nuestro amigo Juan cuando escucha las conversaciones en el desierto. Muchas gracias. Gracias, Elena. Ha sido un viaje por los desiertos del mundo. Ha sido una visión panorámica muy bonita de lo que son estos ecosistemas, ¿no? Y que tienen tanto potencial. Palabras clave como agua, agrobiodiversidad, producción, y cómo se relaciona todo esto con los conocimientos tradicionales, creo que han sido los conceptos que han dado en estos 40 minutos. Ahora le doy pase a Massimo. ¿Sí? Martín. Porque, Boa tarde. Muy bien, Martín. Muito obrigado por venir. Obrigado pelo convite. Claro, tú tienes el otro tema que está referido a el tema de la biodiversidad, ¿no? Y la conservación en ecosistemas áridos. Tú vas a presentar una experiencia de Bahía o del Nordeste y bueno, estamos listos. Puedes comenzar. E boa tarde a todas aqui da Bahia, do Brasil. Eu prefiro falar em português para vocês, que eu posso falar em inglês, mas eu acho que falando com a Maria seria melhor eu falar em português nessa hora e qualquer coisa eu depois traduzir a apresentação para o português, mesmo a minha falha. Fiquei pensando em inglês o tempo inteiro. Se vocês não conseguem escutar muito bem o que eu estou falando, aí eu peço que vocês me avisam aí. A Maria consegue me avisar pelo Skype, pelo chat. E eu vou tentar falar mais lentamente. Porque normal. Só rapidinho, antes de começar, essa apresentação eu também produzo um pequeno texto que resume um pouco a apresentação que vocês conseguem ver aqui. São 2 páginas. Também, de repente, a gente consegue depois traduzir para o português. Minha apresentação é uma apresentação de um projeto aplicado de adaptação à base de ecossistemas no Nordeste do Brasil, que é o projeto Mata Branca. O projeto Mata Branca, na verdade, é o bioma da Caatinga, que é a maior floresta seca, a mais densidade populacional da América Latina, acredito. O projeto Mata Branca, nesse caso, foi elaborado por 2 instituições de governo, em 2 estados. No estado da Bahia, onde eu moro, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ligada a uma Secretaria de Integração Regional, e no caso do estado do Ceará, ligado ao Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente, o COMPAN. É um
projeto do GEF, do Banco Mundial. Embora que não seja um projeto concebido como um projeto de adaptação à base do ecossistema do seu estricto senso, eu acho que o projeto tem muito a ver com o tema da adaptação à base de ecossistemas, e eu vou tentar elaborar esse contexto um pouco nesses próximos slides, né? O foco da minha palestra hoje é de analisar como pequenos projetos de adaptação à base de ecossistemas conseguem reduzir a vulnerabilidade à seca e, dessa forma, também à mudança climática. No caso do semiárido, da região semiárida do Nordeste, né, onde eu moro, onde o projeto Mata Branca foi elaborado, as principais projeções climáticas mostram para um aumento de tempos secos, de maior intensidade de secas, temperaturas mais altas, menor pluviosidade. Então, como houve uma seca recentemente nessa região, a Helena deve lembrar disso muito bem, a gente queria analisar mais ou menos o que é esse impacto desses pequenos projetos comparado com a linha de base. Então, o nosso caso, como eu já falei, é o Mata Branca, conservação e gestão da Caatinga, e nesse projeto foram elaborados 132 projetos de inteligentes em termos do clima e agricultura. Se eu falo inteligente, eu acho que a principal questão é que eles integram geração de renda, que é uma questão muito importante para pequenos agricultores familiares na região, e a integração do risco climático, da proteção contra o risco climático, principalmente pela gestão de água, mas também pela biodiversidade. Foram todos projetos de pequeno custo, né? Então, assim, eu falo aqui reais, 2.000 a 5.000, são mais ou menos 1.000 a 3.000 dólares por família. E esses projetos foram integrados em níveis, estratégias de governo no nível estadual, por exemplo, criação de corredores ecológicos, criação de áreas de proteção ambiental permanentes. Aqui são alguns, infelizmente eu não consigo mostrar aqui os efeitos bonitinhos que o PowerPoint do Microsoft consegue fazer. Na verdade, queria que uma dessas imagens aparecesse depois do outro. Mas é só para mostrar mais ou menos quais eram os projetos implementados. E a primeira aqui na frente, a imagem aqui na frente já mostra bastante quais são esses projetos, né? Basicamente são sistemas produtivos que vocês conseguem ver. Eu acho que vocês conseguem seguir o meu lápis aqui. Sistemas produtivos que, em geral, pequenos produtores não possuem. De 50 mil litros, que dão subsídio, dão água para hortas orgânicas, para sistemas de mandalas, que aí aumenta a capacidade de produção. Por exemplo, pato, também pode ser apuração de peixe. E, em geral, esses sistemas são agroecológicos, né? Como eu falei, a região de estudo é o Nordeste do Brasil, né? Vocês conseguem ver aqui Salvador, onde eu me encontro no momento, que o estado da Bahia é o maior estado do Nordeste, seguindo essas fronteiras aqui, e vocês percebem aqui essa linha verde que delimita o polígono das secas, que é a região do Nordeste do Brasil, onde há frequentes secas, né? Essa área aqui em laranja ainda mostra regiões que possuem precipitação inferior a 70 e 50 milímetros por ano, em geral. O segundo estado é o Ceará, aqui. Eu sei que a Helena também estava em Fortaleza na semana passada, uma semana anterior, na conferência Adaptation Futures. E é um evento muito importante de ligar a questão do combate à seca com a adaptação à mudança climática. Se a gente fala sobre o semiárido Nordeste,
Certamente as palavras vulnerabilidade e seca são palavras que saem muito facilmente. A região é a região mais pobre do Brasil e o interior, onde são as áreas secas, e são as regiões do Brasil que possuem o menor IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Outras questões também são falta de acesso à terra, falta de acesso a recursos hídricos, são clientelismo, compra de votos, não tem sistema de saúde apropriado e várias questões que definem vulnerabilidade, onde a seca é uma vulnerabilidade, uma parte da vulnerabilidade, mas questões políticas, socioeconômicas contribuem fortemente para um padrão de alta vulnerabilidade no semiárido. A região é certamente conhecida por secas recorrentes, né? Tem a famosa seca de 1877 a 79, onde houve forte problema de insegurança alimentar, forçando a migração de mais de 3 milhões de pessoas e matando, estimativas, 500.000 de pessoas, que na época eram 4% da população brasileira. Recentemente, em 79 a 83, uma seca afetou 18 milhões de pessoas e custou mais ou menos 1,8 bilhões de US$ em programas emergenciais. E temos a seca dos últimos 3 anos, né? Vocês percebem que é uma notícia que foi constatada também pela World Meteorological Organization no ano passado, que o Nordeste do Brasil passou pela pior seca dos últimos 50 anos. Então, as consequências, mais de 10 bilhões de pessoas afetadas. Isso quer dizer que no Nordeste, no interior do Nordeste, mais ou menos metade da população está sendo afetada. Tivemos 3,6 bilhões de reais em perdas de culturas alimentares, que mais ou menos 1,6 bilhões de US$ e nesse caso 2,6 bilhões de reais, acho que é mais ou menos 7 bilhões de US$ gastos em obras emergenciais e estruturais e linhas de crédito específicas. Como eu falei, a gente não consegue constatar se isso é mudança climática, mas há evidências que esses casos, essas secas extremas, podem ser mais ligados, né? Essa seca pode ser ligada está bem dentro das provisões climáticas do INPE, que é o Instituto aqui no Brasil que trata as provisões da mudança climática, né? Então, é interessante analisar esse caso, porque a gente de repente consegue entender como populações tradicionais locais vulneráveis se movimentam, como eles agem durante um evento extremo como esse. Então, isso é mais ou menos minha primeira parte da apresentação. E agora vou rapidinho explicar o que a gente, então, tentou analisar, no caso do projeto Mata Branca, e depois mostrar alguns resultados preliminares. Em princípio, nós entendemos que para reduzir a vulnerabilidade à seca, nós seguimos um modelo do IPCC, né, que dizendo que vulnerabilidade é a exposição que a mudança climática, a sensibilidade da população e as capacidades adaptativas, onde a gente divide as capacidades adaptativas em capacidades genéricas, que são a necessidade de desenvolvimento humano mesmo, que é a renda, que é a educação, saúde, a segurança dos meios de subsistência e a mobilidade. Mas a gente também tem capacidades específicas que ajudam pessoas para antecipar e responder efetivamente a perigos climáticos, né, que é a gestão do risco climático. Então, o governo do Brasil tem investido muito na criação de capacidades genéricas. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o programa Bolsa Família, que são repasses de dinheiro pequeno para
famílias muito pobres. Isso pode ajudar no caso de uma seca, quando você perde a sua produção, a comprar comida no mercado. Outro exemplo são as aposentadorias rurais para trabalhadores rurais que antigamente não tive, que é um gasto enorme, mas que dá um benefício para essas famílias, porque os idosos passam a ser importantes para manter as famílias no campo, para garantir a renda onde não tem produção agrícola. Tem muito menos investimento, então, em a criação de capacidades específicas. Hoje em dia tem um programa Água para Todos, Water for All, mas o exemplo que a gente vai usar mesmo é o Mata Branca, né, que envolve, na verdade, também geração de renda, mas foca na gestão do risco climático. Ele reduz o risco climático. O nosso estudo, a gente focou em usar, nesse momento, 4 indicadores que eu vou apresentar daqui adiante, para mostrar os impactos do Mata Branca em 51 municípios, famílias, e comparando esses indicadores com o nosso grupo de controle, que são famílias que recebiam, sim, boas famílias, aposentadoria, mas não recebiam uma intervenção de adaptação à base de ecossistemas como o Mata Branca. Então, a gente vai perceber qual é o diferencial do Mata Branca ou da adaptação à base de ecossistemas comparado com o grupo de controle. Então, aqui, nossos resultados hoje vão ficar só no Ceará, 51 domicílios do Mata Branca e 159 domicílios nos municípios de Parambu e Boa Viagem. E já vou entrar nos resultados, porque eu acho que estou falando muito. Então, se a gente olha, primeiro a renda, a gente percebe, aqui temos os 2 municípios de Parambu e Boa Viagem, aqui temos nosso grupo de controle, que é o Mata Branca. E a gente percebe que a renda per capita mensal é muito mais alto no caso onde houve uma intervenção de sustentabilidade, uma intervenção de adaptação de ecossistemas, do que no grupo de controle. Então, a gente acredita que esses pequenos projetos ajudam pequenos agricultores a criar uma renda maior. Isso é importante porque os dados de Parambu e Boa Viagem do nosso grupo de controle foram levantados em 2012, enquanto os dados do Mata Branca foram levantados em 2013, ou seja, mais um ano de seca, no caso do Mata Branca. Então, onde os estoques, onde o patrimônio da família já está sendo mais afetado, o Mata Branca consegue gerar uma renda maior do que em casos onde não houve uma intervenção. As rendas aqui que a gente fala aqui são pequenas, né? A renda mediana é mais ou menos 350, 370 reais per capita. Mas comparado com uma renda mediana no grupo de controle, as famílias ganham somente 100 reais ou 150 para cima reais. Então, tem um diferencial forte aqui nesse caso. Um outro resultado importante é o número de fontes de renda. Quantas fontes de renda você tem para garantir a sua renda familiar? Se você tem mais fontes de renda, ou income sources, você pode ser mais ou menos vulnerável à mudança climática, ou nesse caso, à seca, basicamente, né? E, novamente, a gente percebe que as famílias integradas no programa de Mata Branca têm um maior número de fontes de renda, que então nossa interpretação é que eles são menos vulneráveis à seca e provavelmente à futura mudança climática. Novamente aqui é o nosso caso da adaptação à base de ecossistemas e aqui somente com os programas de transferência de renda do governo. Se a gente analisa ainda mais a distribuição da renda das famílias, aqui temos o Mata Branca, aqui em cima o grupo de controle.
tem alguns resultados importantes. A gente percebe que a renda que vem da agricultura durante uma seca é mínima. Essa pequena parte aqui em azul, né, que é a participação da renda da agricultura na renda total da família. Então, no máximo, a gente percebe que são 9 a 10% a renda de uma família de agricultores. É um valor muito baixíssimo. Mas o que a gente também percebe é o imenso tamanho que a aposentadoria e o Bolsa Família fazem. No caso do grupo de controle, temos 50 ou quase 70% nesse município vindo de programas de transferência. No caso desse município aqui, do Parambu, é a mesma coisa, 68% da renda vem de programas de transferência de governo. E aqui, no caso do Mata Branca, mesmo a agricultura ter também um papel relativamente pequeno na renda, a gente percebe que esse valor é bem mais baixo. Né? A aposentadoria e Bolsa Família juntaram dão 36%. Ou seja, com relativamente pequenos investimentos de $2.000 por família, $3.000 por família, mesmo no curto prazo, você consegue que ela fique menos dependente de programas de transferência para garantir a renda da família. E por último, a segurança alimentar. Nós usamos a segurança alimentar como medida para a vulnerabilidade à mudança climática. E nós fizemos 4 perguntas que era meio complicado para colocar aqui nesse slide. Mas eu vou tentar explicar rapidinho. De esquerda para a direita, temos 4 perguntas. Cada um desses blocos aqui é uma pergunta. A mesma pergunta, para o município de Parambu, o viagem, esses 2 aqui sendo o grupo de controle, ou para o caso do Mata Branca, que é nosso exemplo de adaptação à base de ecossistema. A primeira pergunta aqui é se durante os últimos 12 meses alguém da família estava preocupado que ele não teria mais comida antes de poder comprar ou receber mais alimentos. E nós percebemos que, no caso do grupo de controle, são quase 60% nos 2 municípios. Embora que no caso do Mata Branca, provavelmente pelo uso das hortas orgânicas, hortas comunitárias, os sistemas de mandala, somente 20% tem essa preocupação. O segundo bloco aqui, a pergunta é que se alguém nos últimos 12 meses da família tive que limitar a variedade da comida por falta de produção ou dinheiro. E novamente nós percebemos que tem no grupo de controle sem intervenção, mais ou menos 60% das famílias tendo esse problema e no caso de um grupo de controle do Mata Branca, somente 20%. Novamente, um resultado muito importante. E os últimos 2 blocos aqui, primeiro aqui e depois aqui, perguntam se alguém primeiro já precisava dormir com fome por falta de produção o dinheiro nos últimos 12 meses, ou se alguém nos últimos 12 meses passou um dia inteiro e uma noite inteira sem comida por falta de produção o dinheiro. E nós percebemos que a fome mesmo fora da variedade ou da preocupação, nessa seca, que é a pior seca dos últimos 50 anos, não é um problema tão grande para as famílias. Embora que em alguns municípios aqui, nós percebemos que algumas famílias passavam sim por esse problema. Então, nossas conclusões, eu acho que, primeiro, tem muito trabalho para frente, é um trabalho em andamento, nós estamos fazendo mais um trabalho de modelagem, um pouco mais para... A gente está levantando mais variáveis, mais dados para fazer um trabalho um pouco mais robusto. Mas uma coisa já a gente pode dizer que o papel da agricultura para a renda rural
é muito baixa durante uma seca, que eu acho que é uma coisa muito importante para nós entender. O segundo é que as intervenções de pequeno porte, de pequeno investimento, de adaptação à base de ecossistema, conseguem mostrar, sim, benefícios razoáveis em curto tempo, em termos de renda, em termos de segurança e da redução de vulnerabilidade a risco climático. Isso é um resultado, sim, importante. Se a gente faz uma conta pequena, só para mostrar, nós vemos, se a gente iria dar para um pequeno sistema de $3.000 para todas as famílias do semiárido, baseado no Mata Branca, a gente chega mais ou menos no valor que foi gasto pelo governo em obras emergenciais durante a mesma seca. Então, isso aqui obviamente não funciona tão simplesmente assim, mas isso mostra que existe para o desenvolvimento sustentável da Caatinga para o Nordeste alternativas, e a gente precisa discutir como a gente consegue usar essas lições para informar a política pública. Obviamente, existem várias dúvidas, né? Como a gente conseguir garantir, né, a sustentabilidade no longo prazo. O projeto Mata Branca acabou em 2013, nós não sabemos como as populações beneficiárias agora lidam com os sistemas, em vários casos. Né? Como a gente também consegue trabalhar com base em cima desses pequenos projetos? Como a gente consegue continuar com eles? Será que a gente vai investir em mais projetos? Será que políticas públicas de tomadora de decisão vão investir em mais? Ou será que uma coisa mais que precisa ser levada para o setor privado? Né? Se o banco não consegue oferecer sistemas produtivos com financiamento apropriado para pequenos produtores. E uma coisa, claro, que o que acontece agora depois da seca, né? O que acontece nas famílias que tiveram uma intervenção e o que acontece com famílias que não tiveram uma intervenção. As famílias produtoras conseguem recompor o seu capital natural, e qual vai ser o diferencial do Mata Branca nesse caso? Só para antes de fechar, nós estivemos, depois dessa conferência que já falei, da Adaptation Futures no Ceará, nós fomos para o interior e visitamos alguns projetos do Mata Branca, e nós vimos que a sustentabilidade econômica e ambiental desses pequenos sistemas existe sim, porque todos esses sistemas estavam em pleno funcionamento e dando renda para as famílias rurais. Né? Então, eu acho que é sim interessante estudar mais detalhe esses pequenos projetos e a sua contribuição para não somente a geração de renda, não somente para termos de biodiversidade e redução de pressões ambientais, mas também em termos de adaptação à mudança climática. Né? Nós temos aqui algumas referências, se vocês estão querendo mais informações, fiquem à vontade de falar comigo. E, bem, obviamente é um trabalho em grupo, né? Eu queria agradecer a todos que fizeram parte desse estudo. E, na verdade, é um estudo analmente que vai continuar ainda aqui na frente. Então, obrigado a todos e se tiver perguntas, estou aqui. Obrigado. Martín, gracias. Muy interesante la experiencia, hay varios puntos de coincidencia con Elena, pero con una experiencia en concreto y con una zona muy parecida, en una zona semiárida muy parecida a varios paisajes de América Latina y también del África. Entonces pasamos a las preguntas. ¿Sí? Al comentario, sí. Ya muy bien. Entonces pasamos a los comentarios y preguntas. Una vez más, gracias. Ahí va. Alejandro nos... vamos a ver. Sí, sí, se oye. Disculpen. Bueno, ahí Alejandro Flores Lozano. Él hace un comentario
No sé, ¿lo estás leyendo, Elena? Sí, lo estoy leyendo. Muy bien. Entonces, Alejandro hace un comentario. En el caso peruano, al poseer aproximadamente el 70% de la población en ecosistemas secos, exige incorporar apropiadamente un enfoque de actuación en los ecosistemas por parte de todos los actores del desarrollo. Así es, los ecosistemas y humedales son tan importantes en el ciclo del agua y necesitamos, asimismo, de conservación y estudios claros y técnicas, no solo por cumplir. Alejandro también dice, a pesar de la importancia, se les da la espalda, promoviendo acciones de relleno y construcción. El caso de Chimbote, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? A ver, comencemos con el de Alejandro. Elena, Sí. los Mira, está mucho. Alejandro, ¿me escuchan? Sí, sí, te oímos. Tú respondes más. Muy interesante el comentario de Alejandro Flores Lozano. El caso peruano es un caso excepcional porque no responde exactamente a la concepción del desierto. Desierto viene de desertare, que significa lugar sin gente. Ustedes tienen la mayor cantidad de la población en ecosistemas del desierto. Y eso implica que van a tener que pensar profundamente en cómo trabajar las potencialidades y las restricciones que le dan las tierras secas, porque la mayor parte de su población está en esas tierras secas. Lo que Alejandro dice con respecto al tema de los humedales es muy cierto. Los humedales funcionan en las tierras secas como esponjas que retienen y regulan el agua hacia los ecosistemas que están aguas abajo fundamentalmente. Y si nosotros no somos capaces de respetar esa organización tan sabia de la naturaleza, estamos cercenando los derechos de los que están aguas abajo y de los que están aguas arriba también. Entonces, yo creo que fundamentalmente en este caso se trata de trabajar con los tomadores de decisión desde la ciencia en propuestas que tengan que ver con dos cosas. Por un lado, con el ordenamiento territorial, que es básico en nuestras sociedades, y por otro, con las cuestiones formales relacionadas con la legislación. Yo estoy segura que hay legislaciones que no se cumplen de conservación de los humedales. De hecho, tenemos una convención internacional que es Ramsar, que debería protegerlos. Y estos humedales son fundamentales, son el corazón del sistema que hace funcionar las venas de las tierras secas. Ajá. Gracias, Elena. Hay otros comentarios. Fabiola Parra dice, en la costa norte de Piura también llaman jahuel, ¿no? A los cuerpos de agua. Sabes O sea, que sabe Fabiola, es una terminología que está esparcida por toda América y ese término jahuel nos representa muchísimo cuando hablamos de reservorios para conservar el agua, pero siempre son construidos por los pobladores. Y Karina menciona que la cosecha de agua es una práctica prehispánica en Bolivia, ¿no? Y se realiza hasta la fecha. Esto a través de una serie de costañas o cochas de techo, que consiste en áreas de almacenamiento de lluvias. Y la misma Karina habla de los terraplenes, los sujacoyos, que son también conocidos inclusive desde hace 200 años después de Cristo.
hace un tercer comentario, ¿no? Requieren de todas maneras el empleo en áreas muy extensas de manera que se puedan desarrollar microclimas que permitan la manutención de plantas durante varias cosechas. Hasta hace unos 20 años se llevaron a cabo experimentos Cultiahuanaco y se llegó a la conclusión de que se requieren crear microclimas con implementación de terraformes a nivel masivo. Caso contrario, no se mantiene una producción estable. Comentarios a partir de lo que estoy mencionando. Todas estas son prácticas ancestrales que están comprobadas su efectividad a lo largo de milenios. De hecho, las seguimos viendo, las seguimos observando y las seguimos admirando. Yo no estoy muy segura de que necesitemos cambiar la escala de aplicación de estas prácticas, porque el mismo Martín nos estaba comentando con respecto a su caso de estudio y a sus trabajos, que deberíamos trabajar más en una microescala, ¿no? Las familias que viven en las tierras secas se conforman con muy poco y son capaces de sobrevivir con muy pocos recursos, pero justamente porque tienen un manejo absolutamente efectivo de su territorio. Yo creo que deberíamos tomar eso como ejemplo y cuando hablamos del desarrollo de tierras secas, no debemos pensar en macroemprendimientos que están fuera del dominio territorial, de la escala humana del desarrollo, que es lo que nos han enseñado estas prácticas ancestrales, ¿no? Muy bien. María Paula está transcribiendo otras preguntas. Iván Linares. El área de precipitación tiene en gran medida coincidencia con la sierra de Perú. Y también dice, tengo conocimientos que el CIEP está trabajando en cultivares de pastos para situaciones de sequía y alta temperatura. Iván Linares. Arriba. Iván Linares en Perú, muchos otros países con ya. Entonces, voy a subir Iván Linares. En Perú y en muchos otros países con ecosistemas áridos se ha observado coincidencias en la especie acacia para el desarrollo de cobertura vegetal y fuente de forraje. Adicionalmente debemos considerarlo también como captador o capturador de carbono como una función importante. ¿Qué opinas? ¿Qué opina o conoce al respecto? ¿Melena? ¿Para mí? Sí. Pensé, no sé, Martín también puede opinar. Sí, claro. Mira, la especie acacia es un árbol, también es un árbol bendito en las tierras secas. Hay muchas, es un género que tiene muchas especies y es utilizado de muy diversas maneras. En nuestro caso en Mendoza tenemos tres especies o 4 especies de acacia y todas cumplen funciones ecosistémicas fundamentales. Muchas de ellas tienen que ver con la retención de sedimentos provocados por la erosión. Crecen en los cauces aluvionales, en los wadis, y entrampan sedimento con sus raíces. Entonces son fundamentales a la hora de reforestar y de recuperar tierras que están degradadas. Muy bien. Voy a saltar las humedades y me dice, me parece importante considerar otros factores que inciden negativamente en los ecosistemas de tierras secas. Tal es el caso de la alta contaminación a los que generalmente se encuentran sometidos a estos territorios, amén del mencionado sobrepastoreo y el cambio de uso de áreas, potencialmente agrícolas en favor del turismo. Ante este panorama, ¿cómo priorizar las necesidades poblacionales, manteniendo un equilibrio con el medio, las capacidades preexistentes y las potencialidades identificadas? Sigo yo. Sí, Martín también puede opinar. Sí, Martín, tú también, por favor. Tá bom. Eu acho que aqui
vocês estão me ouvindo? Eu acrescento. Então, com relação às fatores que coincidem, né, negativamente com os ecossistemas das terras secas, das áreas secas, né, drylands, e certamente precisa olhar para o que mesmo afeta os ecossistemas. Né? Meu conhecimento não é tão amplo do que da Helena, que ela tem muito mais conhecimento. Meu conhecimento vem estritamente, né, do sertão, da Caatinga, do nordeste do Brasil. Mas uma questão que a gente sempre tem, e a gente está querendo estudar no futuro, é qual é mesmo a contribuição do uso da lenha para a construção, para uso doméstico, para desmatamento. E é uma questão muito séria. Não existe estudo nenhum aplicado empírico que mostra qual mesmo e o impacto das famílias pobres para o desmatamento. Minha tese, na verdade, que é uma coisa muito reduzida, que na verdade a desertificação, o desmatamento, dessa forma também a desertificação é muito mais relacionada a grandes usos, né? Certamente agropecuária, né? O uso uso industrial das florestas, né? Então é certamente uma questão muito interessante para estudar. Também a questão do turismo. Eu, na verdade, tenho uma experiência que a gente fez com o projeto Mata Branca, e só aqui lembrando que eu não trabalhei para o projeto Mata Branca, eu sou avaliador do projeto, dessa forma independente, mas eu mesmo me apaixonei um pouquinho com o projeto e conheço bem o pessoal e sei que eles trabalham muito sérios, e isso às vezes mostra que a gente mesmo como pesquisador fica às vezes apaixonado por algumas coisas. E no caso do turismo, existem possibilidades em pequena escala de fazer ecoturismo. Por que não? Porque a cultura do semiárido não precisa ser na agricultura familiar somente, né? Pode ser uma questão de fazer pequenos investimentos em escala, né? Escala nessa montanha, que tem uma região muito propícia para isso e não tem infraestrutura. Então, como os jovens frequentemente não querem ser mais agricultor, pode ser um investimento pequeno, dar um apoio para esses jovens para criar suas próprias mini-empresas e fazer ecoturismo na região, né? Eu acho que o futuro, o contexto, né, socioeconômico do sertão mudou fundamentalmente, né? A gente já percebe que a vulnerabilidade hoje é uma coisa diferente. Não é só mais agricultura, é acesso a programas de transferência. A agricultura não é mais tão relevante para a geração de renda, mas para a segurança alimentar. Então, existem muitas oportunidades, né? Acho que a gente não precisa falar sempre de uma forma negativa. Oportunidade para o desenvolvimento. E aqui eu concordo também plenamente com a Helena, que eu não vejo que grandes obras de infraestrutura são a solução para o combate à seca e a adaptação à mudança climática. Um exemplo que a gente tem é a transposição, a grande obra de transposição do Rio São Francisco, que provavelmente é uma obra enorme de transporte, o segundo maior rio do Brasil, e fazer um sistema de canais para suprimento de áreas principalmente urbanas e de irrigação em grande escala. E a previsão da ANA, que é a Agência Nacional de Águas do Brasil, é que essa obra vai ser insuficiente em 2025 para suprir as suas funções. Então, isso, na verdade, precisa fazer mais uma obra em cima disso. E essas obras são muito de engenharia pesada e são muito caras. E existem alternativas sustentáveis, sim, e eu acho que é uma boa oportunidade de investir nessas alternativas. Gracias, Martín. Hay una pregunta de Cris que dice: Elena Mariano,
el proceso de salinización y solidificación son parte del proceso de desertificación. Por supuesto que sí. Todos los procesos que tengan que ver con impactos generados por los distintos usos del suelo en los ecosistemas de tierras secas producen desertificación y son procesos de desertificación, incluida la contaminación. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver es que muchas veces en las tierras secas reciben los efectos de los usos erróneos del suelo de otros territorios que no son los directamente, que están produciendo directamente el problema. Esto, por ejemplo, y en muchos casos, esto se ve mucho con la contaminación del aire, que viene de las grandes ciudades, de las áreas industriales, y lo encontramos en todas partes. En las tierras secas tenemos enclaves de desarrollo que van mucho más allá de las actividades pastoriles o forestales, agroforestales, que son los enclaves mineros, los desarrollos relacionados con la minería y el petróleo, que se producen a un alto costo ambiental. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en políticas de Estado relacionadas con esto, que le den a los habitantes locales de las tierras secas, que son los que sufren los mayores impactos de este tipo de extracciones, los mayores beneficios. Y que nuestros pobladores puedan decidir qué tipo de actividad están dispuestos a soportar en sus territorios y qué provecho le pueden llegar a sacar. Por supuesto, minimizando de todas maneras el costo ambiental como sea necesario, ¿no? Gracias. Eric Chávez se refiere a las punas altoandinas, ¿no? Que también tienen un papel importante en lo de la adaptación al cambio climático, y remarca que existen muchos conocimientos tradicionales que rescatar y mucho campo a desarrollar. Sin embargo, pocas veces se le da importancia, tal vez por los sui generis de su naturaleza. Comentario, es un comentario de... Sí, el punto es un punto muy interesante porque las tierras secas tienen una tremenda variabilidad. Tenemos tierras secas frías, tierras secas cálidas, tierras secas altas, tierras secas bajas. Y en el caso de los páramos, son reservorios de biodiversidad y de usos ancestrales del suelo que justamente están marcados por algo, en todas partes es lo mismo, están marcados por el aislamiento. Y a lo mejor ese mismo aislamiento es el que ha permitido que se mantengan estas prácticas ancestrales, ¿no? Y necesitamos conocerlas un poco más. Y Walter Latorre, ¿no? Dice, el problema es el conflicto de intereses para conservar humedales, en el caso de las lagunas en las zonas de páramo que no respetan su conservación. Bueno, aunque estamos en el desierto, pero las zonas, los humedales son importantes, son parte del paisaje, ¿no? Así es. Yo creo que siempre el tema es siempre cuando hablamos de ordenamiento de los usos del suelo, siempre lo que tenemos que manejar es el conflicto de intereses. Eso aparece en todas las actividades humanas y si no lo contemplamos somos ingenuos, ¿no es cierto? Lo que hay que es aprender a manejar. Ajá. Muy bien, Vicky Guerrero de Colombia nos dice que en condiciones extremas, ¿no? Han sobrevivido muchas comunidades, ¿no? Y son una enseñanza viva de la capacidad de adaptación. En Colombia tenemos un amplio territorio en la zona del Caribe y otros territorios menores en la zona andina. Así es, lo que yo he tratado de mostrar en la presentación es que siempre las comunidades de tierras secas han logrado sobrevivir a los cambios ya sea excepcionales o a los cambios cíclicos de sus territorios. Y es
De alguna manera la tierra seca es lo que nos une en América Latina. Todos los países tienen algún territorio que sea demostrativo de tierras secas y de capacidades de adaptación. Y eso nos da una identidad latinoamericana que es muy fuerte, ¿no? Gracias, Vicky, por tu aporte. Fabiola Parra nos dice, es un gusto haberte escuchado. Soy del CISA, Perú. Quería aprovechar para preguntarte cómo ves el panorama de nuestras tierras secas peruanas y argentinas frente a estos modelos de desarrollo basados en la agroindustria que rompen con los esquemas de la producción locales familiares, donde los pobladores de estas tierras se están viendo marginados o desplazados, viendo su principal sustento, la fuente de bienes y servicios como son los bosques secos, están desapareciendo al ser parte de lo que consideran como tierras eriazas. Los agroindustriales así las consideran. Esta pregunta va para ti, Elena, pero yo creo que también Martín tiene comentarios sobre esto, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, Fabiola, tomo yo y luego le doy la palabra a Martín. Un gusto escucharte. Yo coincido plenamente en lo que tú has descrito y yo creo que es la mayor amenaza a las que nos estamos enfrentando en este momento en nuestras tierras secas argentinas, peruanas y en el resto de América Latina también, ¿no? Son los sistemas agroproductivos de lo que denominamos la nueva agricultura, agroindustriales. En el caso de Argentina, los tremendos procesos de sojización, la soja que va avanzando, tenemos el caso tremendo de cómo va avanzando sobre el bosque seco del Chaco seco, en el que las máquinas que desmontan trabajan mañana, tarde y noche, y el fuego del desmalezamiento se ve desde los satélites de la NASA. Estamos acabando con un tesoro que va a ser muy difícil de recuperar. Estamos produciendo una transformación simplificando las condiciones del ecosistema y ahí sí estamos atacando los procesos de resiliencia. Me parece que es una de las grandes amenazas que tenemos. Martín, ¿tienes algún comentario en la zona del nordeste? ¿Cómo se ve esto? Queria só falar responder fazer o meu comentário a dois comentários feitos do grupo. Uma coisa o conhecimento indígena, que é um tema muito interessante. No semiárido, numa região perto do interior da Bahia, temos um sistema agroprodutivo que é muito interessante, que são os fundos de pasto. São criação de animais de pequeno porte em áreas comunitárias. Em geral, hoje em dia, todo mundo tem a sua própria terra. Só que os agricultores resolviam compartilhar as terras, porque com o seguinte intuito: se você tem uma terra maior e começa a chover numa região, então você vai ter sua alimentação para seu gado, para seu gado não, mas o bode, esses pequenos caprinos, numa área. E, evidentemente, você só beneficia, só um agricultor está sendo beneficiado. Mas se você junta, todos os animais vão buscar comida e vão se alimentar. E a próxima vez que chove em outra região, os animais também vão seguindo as chuvas e não vão morrer pela seca, né? Então, é uma estratégia bem antiga e bem eficiente com relação a reduzir a sua vulnerabilidade, com relação a secas e, de repente, também mudança climática no futuro. Chama fundos de pasto. E um comentário que foi feito sobre o extrativismo, sempre tem dois lados da moeda. Eu acho que extrativismo existe no Brasil, mas você pode usar de uma certa forma para o benefício das comunidades. Existem muitos casos no semiárido onde pequenas microindústrias
liderados por associações ou cooperativas de agricultores familiares, fazem o beneficiamento de frutas que foram coletadas de forma extrativíssima. Frutas que só existem mesmo no Nordeste: umbu, graviola, cajá, caju. São frutas e você consegue fazer uma geleia excelente, um suco excelente com base nesses pequenos produtos. Então, eu acho que existem padrões culturais e a gente precisa entender e, de repente, dá para apoiar esses agricultores de uma forma mais sustentável, garantindo a renda deles e também diminuindo com projetos de capacitação o impacto sobre o meio ambiente. Então, eu queria deixar essa nota positiva antes de fechar a minha fala aqui. Gracias, Martín. Walter Cernaquín menciona a un evento que siempre implica directamente o principalmente a los ecosistemas áridos, que es el evento El Niño. Y sobre eso pregunta cuál piensan que van a ser las implicancias, los efectos sobre estos ecosistemas, ¿no? Tanto en la costa norte del Perú como también en la costa sur colindante de Chile, pero también tiene implicancias a nivel de toda América Latina, así que va para los dos, va para Elena y para Martín, que es la última pregunta. Martín, ¿quieres tú? Estou aqui. Qual que era? Eu não escutei a pergunta. Es en relación al papel del evento, del fenómeno El Niño, en relación, en tu caso, con el Nordeste, y lo afecta El Niño porque se está hablando de que va a ser de medio para arriba. Só abrindo aqui um documento, porque eu sou economista e aí a gente sempre tem problema de explicar as coisas mais básicas, né? Mas Está bien, Martín, está bien. Não, Helena. Mas nós sabemos que secas extremas ocorreram no Nordeste do Brasil durante anos de El Niño fortes. Né? Então, eu acho que a Helena sabe muito melhor explicar isso, mas a seca de 98, a seca de 79 a 83, eram todas anos fortes de El Niño. Então, isso é informação que foi até divulgada pelo IPCC. Então, eu acredito que tem sim uma relação, embora a relação pode ser, aí a Helena sabe muito melhor explicar do que no puede ser tan robusta o fuerte. Yo lo que quisiera remarcar es un poco lo que ha dicho Martín, y es que, bueno, estos fenómenos extremos meteorológicos como el Niño y la Niña, en realidad son fenómenos normales de las tierras secas, porque lo que nos caracteriza en las tierras secas es la variabilidad, y a eso nos hemos adaptado. El problema viene cuando nos queremos escaparnos de esta variabilidad y nos situamos en un solo punto temporal dentro del sistema. El sistema está preparado para recibir estos cambios y amortiguarlos a lo largo del tiempo. El sistema necesita un niño, necesita una niña, no solamente en el norte del Perú o en la zona colindante con Chile. Hay eventos que están absolutamente relacionados. Cuando hay lluvias fuertes en la costa, tenemos sequías al interior. Esos son fenómenos que se han sucedido permanentemente en nuestras tierras. ¿Por qué nos encontramos ante un fenómeno de exposición como esto y de vulnerabilidad? Porque hemos crecido y nuestros usos del suelo se están expandiendo de una manera irracional. En este momento, ¿cuáles son las cuestiones que más nos amenazan?
las relacionadas con la destrucción de infraestructura, no poder utilizar apropiadamente esos recursos hídricos que vienen tan bien en una tierra seca y que se convierten en destructores. A mí fundamentalmente me parece que lo que tenemos que enfrentar acá de una vez por todas es una buena planificación de nuestras ciudades y una localización de nuestros habitantes en las zonas, con una zonificación que amortigüe estos efectos de alguna manera. Pero no podemos negar que estos efectos son parte natural del sistema. Yo quisiera que eso quedara permanentemente claro. Tanto las sequías extremas como las grandes lluvias provocadas por estos eventos son parte de nuestros sistemas, a los que nuestros sistemas han respondido adecuadamente. Los que no estamos respondiendo adecuadamente somos las sociedades modernas ante estos eventos. Muy bien, Elena. Bueno, conceptos como la biodiversidad, la agrobiodiversidad, los conocimientos tradicionales, la agricultura mundial, los cambios de uso del suelo en las zonas áridas, el evento del Nilo, son los conceptos que más vueltas han dado esta mañana y que tienen que ver con este enfoque de adaptarnos, no viendo parcialmente ni fragmentadamente a estos ecosistemas desérticos, sino viéndolos como una totalidad, y que son la garantía de que vamos a hacer una adaptación en base a ecosistemas. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Martín, María Paula, gracias también, Alicia, que nos ha ayudado en la producción, y a todos los que vinieron de América Latina, de Cuba, de Israel, a todos los que vinieron a esta conversación realizada el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Y no se olviden que el siguiente módulo es de ecosistemas de montaña, adaptación en base a ecosistemas, pero con referencia a montañas. Muchas gracias a todos. Buen día, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches. Adiós. Gracias, Elena, gracias, Martín, y gracias a todos. Maravilloso, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Muchas gracias. Muy bonito, lo disfruté. Muchas gracias. Todos. Gracias. Obrigado. ¿Puedes repetir? Es una gran amenaza para la en caso de la zonificación de la industria que puede ofrecer por el norte del Perú, en esta cultura de zona que en la zona litoral sur de la en Chile, la mayoría de la industria ha sido una oportunidad de desarrollo en zonas áridas que han desarrollado desarrollo productivo de tierra. ¿Están ahí todavía? Sí, ya estamos en el post. Sí, les mando un beso sosota a todos.
Te están viendo, te están escuchando. Ya estamos estamos en los camerines. Ahí van la de champán y las flores. Sí. Me voy a almorzar. Chao, queridos. Un abrazo fuerte. Muy bien. Chao, Un chao. abrazo grande también para ti. Cuídate. Hasta la Igualmente. próxima. Adiós.